Atención padres, tutores, personal y comunidad de Rowland. Tómese el tiempo para ver esta importante presentación de Zoom sobre el próximo cambio de horario para Rowland Academy. Trabajando en colaboración con el superintendente y la administración del Distrito Escolar de Harrisburg, necesitamos su apoyo y cooperación mientras trabajamos juntos para encontrar soluciones efectivas para abordar la escasez de maestros que se sienta a nivel local, en todo Pensilvania y en nuestra nación. Si tiene preguntas o información adicional, comuníquese con la oficina de nuestra escuela. Gracias. Good evening to all parents, and welcome to a quick presentation that we have for to go over some information for the new schedule for Rowland Academy. Buenas noches a todos los participantes y a los padres. Solamente queremos hacer una pequeña presentación de lo que sucederá de aquí en adelante con la escuela de Rowland. My name is Mr. Turman, the superintendent of the Harrisburg School District, and I'm just gonna. I'm sorry, short ones. Yep. Mi nombre es señor Turman. And I'm just gonna quickly open up before I turn it over to Mrs. Slaughter. Y voy a abrir brevemente antes de entrar con la señora Slaughter. This schedule is not one that's ideal. Esta agenda no es una ideal, But it is something that was necessary that we would do to try and get through the school year. pero fue algo que era necesario para poder atravesar el resto del año escolar. In order for us to maintain some order at Rowland and then also be able to instruct the scholars. Para poder mantener un orden en la escuela y para poder guiar a los estudiantes. So at this time, I'm going to turn it over to the building principal, Mrs. Slaughter. En estos momentos voy a entregarle entonces a la principal de la escuela, Mrs. Slaughter. Good evening, everyone. I am Ms. Slaughter, principal at Rowland Academy. Thank you for being here. Buenas noches todos y mi nombre es la señora Slaughter y estamos contentos de estar aquí en esta noche. I'm just going to go over the presentation. Mr. Norhold looked like he stepped away. He's running the screen here, but I'm going to go ahead and proceed. Voy a proceder ya que el señor Norhold parece que un poquito desenfocado. Él me ayudará con la presentación en esta noche. Adam, you want to start from the beginning? The first slide, the rationale slide. Vamos a comenzar con la primera presentación. Can you see it now? Yes, thank you. Okay. So this plan is really based around a teacher shortage that we have is nationally, not just for Harrisburg School District or Rowland Academy. Esta presentación surge a través de la escasez de maestros que estamos teniendo, no solamente a nivel escolar del distrito escolar, sino a nivel nacional. The shortages, unfortunately, can negatively impact our teacher-scholar relationship, the school climate, and so we want to talk about this situation. La escasez nacional de maestros puede y ha afectado nuestra capacidad de continuar con nuestro horario escolar regular como se creó inicialmente. So we're currently dealing with 11 vacancies, and by the end of March, 16. Actualmente tenemos 11 vacantes hasta marzo y se aproxima que hasta marzo 16. We have dealt with unprecedented amounts of COVID that has impacted staff daily attendance. Hemos lidiado con situaciones por medio del COVID y que ha afectado la asistencia de maestros. And scholars are also dealing with absenteeism and disengagement due to COVID circumstances. Y los estudiantes también han sido afectados por la situación de la pandemia, que también ha afectado su asistencia a la escuela. So we want to be able to support scholar regular attendance under this plan. Queremos apoyar la asistencia regular de académicos bajo este plan. And working with the superintendent and the administration, finding an effective solution to address our teacher and staffing shortages.
trabajando en colaboración con el superintendente y la administración de distrito escolar de Harrisburg, necesitamos encontrar soluciones efectivas para abordar nuestros desafíos de maestros y personal. So many of our scholars are receiving limited supports for English, our English language learners and our learning support scholars because of personnel shortages. Muchos estudiantes con este modelo actual de instrucción están recibiendo servicios limitados de inglés como segundo lenguaje y apoyo de aprendizaje debido a la falta de personal y sustitutos necesarios para cumplir las clases. And unfortunately, we will not see academic success or be very difficult to achieve if we continue in our current model. Desafortunadamente, el éxito académico es difícil de lograr si continuamos con el modelo actual. Next slide. So we want to talk about the benefits that we have. Queremos entonces hablar acerca de los beneficios de reestructuración que tenemos. We'll have full-time instruction for all scholars. Este plan proporciona instrucción en persona a tiempo completo para todos los académicos. Scholars will rotate in classes that will maximize their instruction and engagement with having a humanities teacher. Go ahead. Podremos rotar a los estudiantes en las clases para maximizar su instrucción y compromiso al incluir un maestro de humanidades dentro de la rotación a nivel de grado. It will support the intended service for our English language learners and our learning support scholars. Apoyará los servicios previstos para los maestros de inglés como segundo lenguaje y apoyo de aprendizaje. And then fidelity implementation to support social emotional learning, reading, writing, and math. Permitirá la fidelidad de la implementación para el aprendizaje socioeconómico, la lectura, la estructura y las matemáticas. We'll be able to provide a double block of reading for reading and intervention. Podremos proporcionar un doble bloque de instrucción para la estructura y lectura con intervención y matemáticas. Mm-hmm. And be able to include intervention for both academics and social emotional learning. Y podremos incluir intervención tanto para académicos como para el socio y emocional aprendizaje. Next slide. Additional time for teachers to be able to collaborate and plan to meet the academic and social emotional learning needs of our scholars. Incluye tiempo adicional para que los maestros colaboren y planifiquen para satisfacer las necesidades académicas y de social y emocional de los académicos. Teachers were able to give input to meet scheduling needs of scholars. Los estudiantes, los maestros permitirán la entrada del maestro para satisfacer las necesidades de programación de los académicos o los estudiantes. There's an option for scholars to enroll in after-school program for extracurricular activities. Se incluye en este plan una opción para que los padres o tutores inscriban a sus estudiantes en un programa después de la escuela que brindará a los estudiantes la oportunidad de participar en actividades extracurriculares. And scholars will receive instruction from content certified teachers every class period. Y bajo este plan permite que los estudiantes reciban instrucción de maestros certificados por contenido en cada periodo. And we will still continue to recruit and hire teachers to fill our open positions. Permite la continuación del reclutamiento y contratación de maestros que apoya la transición a nueva posición. Next slide. And so this is an example of a schedule. I'm going to call your attention to a few items. Okay, esto es un ejemplo de una agenda y quiero llamar a su atención a varios objetos en esta agenda. So down the left side, there are 7 class periods. En el lado izquierdo usted va a ver que hay 7 periodos. School ends at 2:05 as identified previously.
La escuela termina a las 2:50. Oh, perdón, did you say 2:05? Mm-hmm. A Yeah. las 2:05. Mhm. So there is an extended fourth period and seventh period to address lunches and snacks. Hay una extensión en el cuarto periodo de clase y en el séptimo periodo de clase para una extensión de almuerzo. So scholars will now grab their lunch and be able to eat their lunch in the classroom while continuing on their continuing in their instruction. That is a change. Los estudiantes entonces podrán buscar su almuerzo y traerlos al salón para seguir su clase corriente. Teachers will not have lunchtime during the day. Their lunch will be scheduled for after school for 30 minutes of uninterrupted time. Los maestros no recibirán hora de almuerzo, sino hasta después que se terminen las clases para el día, para tener un almuerzo sin interrupción. And any scholar who is registered and attends after school program, they will attend that from 2:40 to 3:30 each day. Los estudiantes que están registrados para asistir al programa después de la escuela, entonces estarán de dos. What was the time? 2:40 to 3:30. Estarán entonces en ese salón de 2:40 hasta 3:30. The next slide is an example of 6th, 7th, and 8th grade. Este próximo presentación es para los sexto, séptimo y octavo grado. The class periods are the same down the left side and the times. Los periodos y las horas están en el lado izquierdo, son las mismas horas. There's still an additional extended fourth period and seventh period for lunch and snack time. Hay una extensión continua en el cuarto periodo y el séptimo periodo para almuerzo y merienda. And scholars who attend after school activities will still attend that from 2:40 to 3:30. Y los estudiantes que están registrados para asistir al programa después de la escuela continuarán de 2:40 a 3:30. So some things we had to still consider in creating this plan. Y algunas cosas que todavía tenemos que considerar bajo este plan. The teacher-pupil ratio will increase. La proporción de alumnos por maestro aumentará. Scholars will not receive all humanities classes. Los estudiantes no recibirán todos los cursos de humanidades. Many of the scholars may still receive limited English language learner services and learning support due to absences. Muchos de los estudiantes con este modelo actual de instrucción aún pueden recibir un servicio limitado de inglés como segundo lenguaje o I'm sorry. Oh, no, that's okay. And go ahead. Pueden recibir un servicio limitado de inglés como segundo lenguaje o apoyo de aprendizaje debido a posibles ausencias. And even though teachers have a certified and highly qualified teacher, when there is a teacher absent, we still need to plan for absences and coverage. Okay. Todas las aulas o las clases tienen un maestro certificado por el Estado y altamente calificado, pero en el caso de que los maestros estén ausentes, aún tendremos que diseñar un plan y proporcionar cobertura. Considerations for the teacher, again, large class sizes. Consideración para el maestro, nuevamente los maestros tienen una lista más grande de estudiantes. And as of January 31st, this plan is inclusive of any resignations and we should be able to maintain it for the remainder of the year. Can you give me the shorter portion? Yeah, so
Once we implement the plan, we feel like we should be able to maintain it through the remainder of the school year. Okay, tras la implementación debemos proporcionar un maestro para cada clase para el resto del año escolar. And we did not have to move very many teachers around due to certifications. Y no tuvimos que mover muchos maestros por cuanto han tenido la certificación correcta. In transportation, we still had to consider dismissing at 2:00 and dismissing at 3:30. Cuanto al transporte, hemos tenido que mantener el transporte dando salida a las 2:40, you said 2:40. 2:05 and A las 3:30. 2:05 y 3:30. And then the logistics of having lunches in the middle of the day is something new for us. Y la logística de proporcionar almuerzo al mediodía para nosotros es algo nuevo para nosotros. So for after school, we will continue to outreach and partner with community organizations. Para después de la escuela, el programa para después de la escuela debemos continuar llegando y asociándonos con organizaciones comunitarias para apoyar el programa después de la escuela. And we'll be able to provide supports to a limited number of scholars based on teacher availability, engagement, and safety. Y vamos a poder, tendremos que limitar el número de estudiantes que asisten después de la escuela en función de la disponibilidad del maestro o programa, la participación de los estudiantes y la seguridad. Hay preguntas, si hay preguntas, lo pueden poner en el botoncito de abajo que tiene la Q y la A. Ms. Rivera, could you let them know that to use the Q&A button on the Zoom control panel to submit their questions? Yep, I did. Yeah, you know Okay, what? thank you. You know what, Adam, might help is since we only have 4 parents on, if they just want to kind of unmute and just kind of ask their question, that's okay because we don't have a lot of people on. That might make it easier if they just want to unmute and ask their question. El superintendente indica que si usted quiere salirse del el silenciador, usted lo puede hacer y hacer su pregunta, si así lo prefiere mejor. Okay, we've got 2 attendees left and they are allowed to talk if they have any questions. Pueden hablar si tienen alguna pregunta. Let the parents know that if they do have questions and, may feel uncomfortable talking about it through Zoom, they can always email or call Mrs. Slaughter and set up an opportunity to either get on the phone and talk with her or just set up an appointment to be able to come in and talk about any questions or concerns. Si usted tiene alguna pregunta y no se atreve a hacerla por estos medios, usted puede sentirse libre de comunicarse directamente con la señora Slaughter a través del correo electrónico o haciendo una llamada para hacer una cita. We have Ms. De La Rosa unmuted. I don't know if she has a question. De la Rosa, ¿usted tiene una pregunta? Sí, mi pregunta es, ¿a partir de qué fecha realmente? Porque está como confundido, porque dice 31 de enero del 2022. ¿A partir de qué fecha es que va a comenzar la clase realmente? O sea, el cambio del schedule. Okay, un momentito. What she's asking is, she's a little bit confused with the March 22 date that you gave. So she wants to know exactly when does this new plan starts? It starts on March 7. Okay, comienza actualmente marzo 7, el 22. Ok. Gracias. Thank you. Ms. Rivera, can you let them know that the Spanish PowerPoint and the English PowerPoint will be on the Rowland website? Sí, este plan estará entonces en nuestro sitio web. Si usted todavía tiene preguntas, usted puede adquirir esa información visitando al sitio web del Distrito Escolar.
Okay. Principal Slaughter and or Mr. Terman, you may want to go ahead and close out. It's almost 7 p.m. Que ha llegado la Yes. hora de entonces cerrar y el superintendente entonces cierra esta reunión a las 7 de la tarde. Yes, here's what I will offer is, I will close out, but if any of the parents want to stay on, the 3 parents want to stay on with Mrs. Slaughter, Mrs. Rivera, and myself, feel free to stay on. And maybe if we shorten the group, if there are questions, may feel a little bit more comfortable to ask those. So we'll stay on for a couple of minutes. If any parent wants to stay, they're more than welcome to. The 3 of us will just hang, and it might be a little bit easier to ask a question with not as many people on. Okay, so I just really want to thank. Can I just interrupt you for a minute? Yep. El superintendente indica que si usted tiene pregunta y no se atreve a hacerlas por estos medios, él, la señora Slaughter y mi persona estarán por unos minutitos adicionales. Si usted quiere quedarse y hacer las preguntas, siéntese libre de quedarse a lo que los otros se van. All right, so I just want to thank everyone for coming out tonight to be able to gain some information. Hopefully, we answered some questions that you still may have had. And also, hopefully, we will definitely continue the dialogue moving forward, leading up to the 7th as well. So I just want to thank all of those on the panel who joined tonight. Special thank you to Mrs. Slaughter, the building principal, who's been working tirelessly with her staff, really to come up with a plan to support all of her scholars there. So I definitely appreciate her work. And then also thank you to Mrs. Rivera for supporting us this evening and making sure that all of our parents who English may not be their first language feel informed, feel part of the equation, and we are basically going to help and support their needs. So definitely thank you as well. And I'm sorry, I said too much, but once I got on a roll, I couldn't stop. Gracias a todos por estar aquí y nuevamente siéntase libre. Gracias a todos los que han participado en la noche de hoy. Y si al caso tiene pregunta, por favor, siéntese libre y haga su pregunta antes de salir esta noche.